de que tenemos en la tarde de hoy a gente de primera fila, doña Teresa Tío, conocedora y especialista en arte y en historia del arte, Malena Rodríguez Castro, que todavía no llega y que es profesora de literatura comparada y una de nuestras mejores ensayistas en términos de literatura y el género del ensayo, y el que no podía faltar, que va a dar testimonio, que es Pablo Tufiño, el imprescindible. Así que dejo con ustedes inmediatamente a Tere Tío para que pueda comenzar la actividad. Muchas gracias, Vanessa. ¿Se oye? Buenas tardes. O buenos días, porque esto está de día. Bueno, voy a abordar el tema de las cartas. Ustedes saben que me invitaron a hacer la selección, la curaduría de la exposición, de manera que hicimos una selección que está en la sala aquí cercana y va a estar abierta la sala cuando terminemos la actividad para que ustedes puedan verla, que creo que la van a gozar. Bueno, volumen. ¿No? Sí, gracias. Las cartas de artistas que revisten mayor interés para una exposición son aquellas que incorporan en el texto dibujos y elementos gráficos. Pero para los historiadores del arte, el texto puede arrojar claves y referencias de gran alcance al revelar de su autor aspectos desconocidos sobre su vida y su arte. Sustantivo es cuando nos encontramos con ese maridaje, la suma del texto y de la imagen. Algunos ejemplos notables en la historia del arte son, voy a mostrarles aquí, son la reveladora y dramática epístola de las más de 600 cartas que Vincent van Gogh escribió a su hermano Theo. También las que Frida Kahlo dirigió a su niño. Aquí tenemos Vincent van Gogh, una de las cartas a Theo. Una de las cartas aquí de Frida Kahlo a su niño Diego Rivera. O las cartas secretas que el adolescente Lucien Freud envió al crítico de arte Stephen Spender, por mencionar una muestra de este género epistolar. En Puerto Rico son muy conocidas las hermosas y amorosas cartas ilustradas que Carlos Marichal escribió a su amada Flavia Lugo. Son estas cartas ilustradas tanto por los extraordinarios dibujos como por el contenido de una prosa poética, ejemplos antológicos del género en nuestro país. Las cartas a Pablo ponen de manifiesto aspectos más personales y amorosos de Rafael Tufiño. Ellas nos permiten conocer matices del carácter y la naturaleza del artista. En primer lugar, se trata de las cartas de un padre a un hijo. Las que presentamos se inician cuando Pablo cuenta solo 4 años. Las distancias que las circunstancias de su vida le impusieron a nuestro artista le ofrecieron la opción de mantener los lazos afectivos a golpe de papel y tinta. De esas cartas que a lo largo de los años escribió Tufiño a Pablito, el padre expresa un profundo amor y la alegría de verlo crecer, de compartir el interés por el arte. Lo anima a seguir dibujando, a estudiar, a ser feliz. Más tarde, cuando Pablo comienza a estudiar drama, lo declara su actor favorito y se ufana de sus éxitos. La distancia se supera con recuerdos y expresiones donde Tufiño deja ver su lado más tierno. Tenía Pablo 9 años cuando le dice: te echo de menos, siempre pienso en ti. Paso por una tienda por ahí y veo las Teresinas.
y me acuerdo de ti. Te voy a llevar o mandar a buscar tu Teresina. Ya verás, querido Pablo. Y 8 días más tarde, el Padre Cumplidor le envía una carta diciendo: espero que tú hayas recibido tu Teresina. Cuando Pablo estudiaba en Nueva York, años más tarde, Tufiño le escribe: como estás estudiando y es la ambición de tu corazón, no me entristece, sino que llenas mi corazón de un júbilo lleno de esperanza y de triunfo. Y como en otras ocasiones, se despide de la siguiente forma: con muchos abrazos y besos y bendiciones. Algunos de los nombres que Tufiño, aquí están los criptogramas que posiblemente ustedes hayan visto. Esa es la forma de Tufiño escribir su dirección. Está el autorretrato, calle con los adoquines, cruz con una cruz, 107, San Juan. Y en la parte de la derecha, que se había quedado fuera, está Puerto Rico abajo del mapa. Había muchas formas de hacerlo. Pues Tufiño utilizaba varios nombres, entre otros: Tefo, Tufo, Tefuki, Tufismo, Tefenheim, Tefenfurg, Tefornico, Cacatefo, Teflón, Tefijo, Tefoloco. Un tema que voy a abordar ahora y que son los temas que se abordan en la selección de las cartas, es el tema del tufiño urbano. Y empiezo con una cita. Querido Pablo, caminar por las calles y ver mis queridos adoquines, sabrás que les hice mi reverencia. Ellos, conociéndome, gastaron su broma. Tefo, qué alegría nos da verte. El frío te dejó hincho. Tefo, ¿qué pasó con tu beautiful sontán? Ese es el tufiño citadino, sanjuanero irremediable, con un apego absoluto a la vida adoquinada de San Juan. ¿Cómo era el día a día del Tefo? Por lo general, el correo era una visita obligada. En esa vuelta de costumbre, como él le llama a sus recorridos, no podía faltar la visita al café, que en ocasiones lo llevaba a la Bombonera. Y dice: allí me encontré con Edwin Reyes y conversamos por un rato, gran amigo. Desde su casa en la calle Cruz número 7, pasaba por la Plaza de Armas para encontrarse con amigos, admiradores, admiradoras, con los que entablaba animada tertulia. Después de todo, Tufiño dedica parte de su vida a, y cito, ver, mirar y observar. La vida se trata de eso. El gozo de vivir en San Juan lo comparte con Pablito. Recuerdo cuando eras nene y cuando jugaba contigo, cuando te llevaba al callejón del Gámbaro y te cantaba. Ay, oh, ay, oh. Mame mi momú, a lo Bach, como si fuera una pieza de Bach, que mame mi momú, mame mi momú, mame mi, ¿verdad? Más o menos. Y ahora tienes 21 años y tus juegos son el divino teatro. En ocasiones los papeles cambian y el padre comparte con el hijo ya adulto. No fumo, no bebo, no me enamoro, por lo menos medito. Venga usted por acá, que se siente, que llega tarde. Oh. Bienvenida. En la variada y rica vida nocturna, Tufiño florece. La luz de la noche que envuelve los locales le sirve de crisálida para surgir al gozo de la música, los amigos y con ellos el vino, la cerveza o el ron. Así lo narra en una carta. Fui al Quinqué y saludé a Barbie y Yanira.
Luego me fui al Café San Sebastián y allí en el fondo, en una mesa redonda, estaba Tai, Paloma, Fico, esposa, Quique y amigos. Me dieron un vaso de vino y estuve un gran rato. Me fui a Los Hijos de Borinquen y me encontré con la consejera de John, su hijo. Está cantando en el Ritz de Isla Verde. Me invitó a oírla cantar, pasé un rato bien bonito. Me puse a bailar con una amiga arquitecta. Luego entré a la rumba, pero estaba lleno y decidí regresar a casa y escribirte. Y todo eso en una noche. Yo no lo explico, pero bueno. Ya sabes que parezco un camello de oasis en oasis. Mientras eso sucede, Pablo, vigilante, le pide mesura y Tufiño responde: para que dejes de sufrir, ayer empecé a pintar. De manera que el hijo protegido se transforma en el protector de su padre. Pero la actividad continúa y también su admiración por la belleza femenina. Una noche en el Quinqué le escribe a Pablo, que compartía todas estas cosas. Son las 9:20. Pedí una cerveza medalla. Me la acaba de servir la bella Yanira, con una sonrisa conmovedora. Si no hubiera estado sentado, me desmayo. Del Quinqué pasa a Los Hijos de Borinquen. Estaba de espaldas y me dieron un beso y se prendieron todas las luces. La ciudad estaba oscura y se encendió como si fuera magia. Qué maravilla, ¿verdad? La luz para Tufiño es muy importante. Es revelador el paralelo de su gozo con la presencia de la luz. Y la sonrisa y la amistad para él son luz y alegría. Volé por los adoquines, le dice el tefo a Pablo en una postal. Era la forma de decirle que se estaba dando el palo. A las 11:30 entré a la rumba. Está fenomenal con la música de Polo Huertas. Acabo de pedir un High Fidelity. ¿Tú sabes lo que es un High Fidelity? Estoy tratando de averiguar todavía. ¿Alguien sabe? Ese es un palo inventado. Había uno que se llamaba Oricha también. Y el igual, se inventó el igual. El igual. Ahora viene Tufiño el artista, que está en todo, ¿verdad? Pero vamos. Tufiño el padre y artista también es maestro. Y en las cartas con los dibujos y la palabra manifiesta. Se me olvidó que tenía las imágenes. No solo el placer y la satisfacción de pintar, sino también el deseo de dejar una obra significativa para el país. Ese Tufiño con profundo sentido de justicia, que vivió la pobreza material, pero que tuvo el amor de su madre y en ella vivió una riqueza que lo hizo saberse parte de la sociedad. Por eso quiere dejar una obra que nos enriquezca, que comunique lo que él, como ayer, precisó de nosotros. Es lo mejor que puedo hacer, dice. Esta imagen que están viendo me la dio Pablo hace unos meses, porque me parece estupendo que este padre tan preocupado por su hijo le envía esta nota diciéndole: te envío esto con mucho respeto. Fíjense, quién sabe, uno no lo sabe todo. Entonces dice lo que uno no debe hacer en la mesa. ¿Lo has aplicado, verdad? No, menos. Soy medio rebelde, pero sí. Ya ustedes saben cómo son los padres con estas cosas. Él para buscar que su hijo se portara correctamente. Vamos con el protocolo. Y ese Tufiño que nos reveló y afirmó en su obra Signos de nuestra identidad, que fue de los artistas de la década del 50, uno de los más prolíficos y transformadores de lo común en lo extraordinario, llega a dudar de su capacidad, y cito: lo único que duele es que no fui original, y eso me deja pequeño, no tengo excusas.
Qué equivocado estaba. Ni falta de originalidad ni pequeño. Por el contrario, el arte nacional no puede escribirse sin él, por su creatividad y capacidad de imaginarse e imaginarnos como somos. El vínculo con la ciudad se afirma no solo por habitarla, por hacer sus diarios recorridos, sino porque en ella estudió, vendió maní de chiquitito, estableció taller junto a su compadre y gran amigo Antonio Maldonado y descubrió la luz. Tufiño siempre trabajó en San Juan, primero como cartelista e ilustrador del 52 al 63 en los talleres de la Dibetco y en el 67 en el taller de gráfica del Instituto de Cultura puertorriqueña, ejerciendo como director de taller en un momento en que Omar se fue de sabática para Europa, para Inglaterra. Esos primeros años de trabajo en la Dibetco fueron determinantes para su desarrollo artístico. En una carta del 99 le dice a Pablo: el trabajo en la Dibetco me abrió el mejor de los caminos, gracias a los Delano y Edwin Roskam. Posiblemente ustedes conocen menos a Roskam, era un gran fotógrafo que vino por primera vez a Puerto Rico en el 37 para cubrir los sangrientos sucesos de la masacre de Ponce. En el taller de Dibetco vio la luz la Escuela Puertorriqueña del Cartel. Fue una época de trabajo colectivo, de compartir y producir trabajos mano a mano, como el portafolio Plenas que diseñó junto a Omar y los casos de Ignacio y Santiago que realizó junto a José Meléndez Contreras. Fue además el momento en que Tufiño diseñó el primer portafolio gráfico individual, el Café. Aquí hay una postal donde hace todo ese recorrido nocturno tan interesante. Y aquí el de la medalla, cuando Yanira, con aquella sonrisa conmovedora, casi lo hace caer de la silla. Aquí la carta donde le habla de la Teresina. Y aquí hay un momento que no fue tan feliz. En 1979 comienza un proceso de pérdida de visión. Era como si tuviera salitre en los cristales de los espejuelos, dice él. La búsqueda de una solución fue larga, sin éxito asegurado. Tras operaciones y el intento en 1986 de usar lentes de contacto, el doctor sentenció que no había nada más que hacer. Temió quedarse ciego, pero sobreponiéndose a esa dificultad, el pintor sigue trabajando lentamente. Se ayuda para ello con la organización, fíjense, del espacio del lienzo, de la superficie que vaya a trabajar, la organización del espacio en retícula y siguiendo los cánones de composición para pintar y dibujar. Así Tufiño continuó pintando y dibujando. Sobre las dificultades encuentra otra manera de mirar. Dice: me he embriagado con el movimiento de las líneas. He soñado con los colores al comer y beber y tratado de penetrar y desentrañar lo que no se ve, lo escondido en los cuadros de los maestros, la geometría, la división del espacio, la simetría, dinámica, la regla de oro. En ocasiones la ilustración se torna abstracta, de manchas acuosas o lineales, como en el garabato de la soledad, que lo van a ver en la exposición. Sobre ese acercamiento a la abstracción dice Tufiño, esto es bien importante, creo yo, lo que dice en este momento.
Las abstracciones son producto de una experiencia personal con alucinógenos que permitieron que viera dentro de mí unas cosas que pude pintar porque fueron parte mía. Eso es Tufiño. La obra de Tufiño es el adentro, el alma de Tufiño. Y en parte por eso esta obra, Alma Adentro. Una pintura del 61 que para mí es una de las obras más importantes y más trascendentales de Tufiño, porque aquí lo vemos a él en su interior. La pintura está en el Museo de Arte de Bayamón. Gracias a Dios está en una colección pública. Podemos escribir muchas cosas sobre esta obra. Sí, esa es una de mis obras favoritas de papi, y es muy distinta a por lo que él es conocido, que es los colores, pero muestran esa parte de su manera de ser, que era una persona que apreciaba mucho la soledad, el silencio, los espacios interiores, y pues es una obra bella, así que los invito a que la vean en el Museo de Bayamón. Si ustedes lo pueden ver, no sé cuán claro está la imagen, pero ustedes pueden observar una casa que está en ruina, una casa de San Juan. Estamos en un segundo piso, hay una viga que está cruzando un niño desnudo que está de espalda a nosotros. ¿Lo ven? Es una obra tan misteriosa. Es como, hay una frase de Tufiño que a mí me parece también muy importante, que dice: en el silencio se encuentra la verdad. Sí. Y esta obra tiene verdad y tiene silencio. Y es como lo más tufiño, de lo más tufiño que yo conozco. La cultura lo llevó al estudio de los grandes maestros, a los que llama, y cito, amigos que me acompañan en el silencio y mi soledad. El gusto por el cine, la lectura de la poesía, el estudio de las letras, la música, desde Stravinsky pasando por la melodiosa voz de Gladys Johnson, el jazz hasta la plena de Canario. Así dice, he pasado de cultura en cultura. Es así como este artista alcanzó profundizar en otras culturas para conocer la propia y tener la capacidad de expresarla. Una de las mayores satisfacciones de su vida fue cuando, y cito, Adlín anunció mi retrospectiva. Fue un momento importantísimo. Tengo que ponerme a trabajar, le dice a Pablo. Que Dios me alumbre y me arregle el camino, le escribe. La entonces directora del proyecto del museo, la profesora Adlín Ríos Rigau, convocó a la prensa para hacer público el acuerdo. Esta exposición, que se inauguró en el 2001, le dio una nueva energía a Tufiño. Decía él, me tiene embalado. Tuve el inmenso privilegio de ser invitada como curadora de dicha exposición, para la que trabajé mano a mano con Tufiño durante 2 años. La gran fiesta de pueblo que presenciamos, muchos de ustedes habrán estado allí. En la apertura de esa exposición fue evidencia del arraigo de este artista con la gente. La avenida Ponce de León y el expreso Valdoriotti se trancaron. No había cómo pasar de la cantidad de gente que había. Hoy conocemos mejor a Tufiño, uno de nuestros grandes creadores, a través de su palabra de artista y padre, de irremediable sanjuanero bohemio, de amigo de sus amigos, de pintor, que dice, pido que pueda pintar cuadros para enriquecer el tesoro nacional. Si ese fue su deseo, lo cumplió cabalmente. Y por eso todos estamos agradecidos. Muchas gracias. Tendrían 2 proyecciones, si se puede. Estas son las fechas. Sí.
Nos mudamos. En lo que ellas intercambian asientos, quiero aprovechar para informarles que para los que tengan familiares en Estados Unidos o en Chicago, hay una exhibición que el Instituto de Cultura abrió como parte del evento del centenario de Tufiño, y afortunadamente esa exhibición va a viajar a Chicago y va a abrir allá el 19 de septiembre de este año. Se llama el National Museum of Puerto Rican Arts and Culture. Y yo estuve allá la semana pasada por cosas de la vida y me emocionó muchísimo estar allí porque el museo tiene la misión del arte puertorriqueño, cosa en Estados Unidos, cosa que ahora mismo no existe, porque había otro museo que es el Museo del Barrio que continúa exhibiendo arte puertorriqueño, pero su misión se ha desviado un poco de mostrar arte puertorriqueño principalmente. Así que ya saben, si tienen familiares allá, el 19 de septiembre abre esa exhibición en Chicago. Gracias, me dicen. Ahora. Muchas gracias a Vanessa Droz por esta invitación al Museo de las Américas y el gusto de compartir con Teresa Tío, con quien siempre aprendo demasiado, pero siempre siento que me falta todavía más. Y con Pablo, recién nos conocimos más por teléfono que otra cosa. Me disculpo por la tardanza, como que no sube el factor demasiados tapones. ¿No se oye? Estoy pasando. A ver ahora. ¿Y ahora? ¿Sí? Bueno. Le puse un título. Te llegará una carta cada día. Tufiño T. Y me tomé el riesgo de cambiar mínimamente la letra de una canción. Se la recuerdo porque creo que aquí hay una comunidad generacional que vamos a acordarnos de esta letra. Te llegará una rosa cada día que medie entre los dos una distancia, y será tu silente compañía cuando a solas te duela la nostalgia. Te llegará una rosa cada día augurándote tiempos de ventura, compañera total del alma mía, propietaria de toda la ternura. Y estos versos pues, de Alberto Cortés me sirven un poco de guía para lo que voy a compartir con ustedes. ¿Se oye? ¿Sí? Ok. Primero, encabezado, los paisajes del alma, imagen y letra. El relato de su infancia, adolescencia y formación en las artes plásticas ha sido objeto de investigación, notablemente en el imprescindible estudio de Teresa Tío que acompaña el catálogo de un pintor para el pueblo del 2000 del Museo de Arte. De ese periodo, lo que me interesa destacar hoy es la relación entre las letras y la imagen, trabadas de temprano en la mente del raquítico hijo único de Gregoria Figueroa, tabaquera e inmortalizada en Goyita, ¿verdad? Que pienso yo que entre el niño Avilés, el velorio y doña Goyita está la historia de un periodo muy importante para nosotros y para nuestra cultura. Y de quien lo inició en el cine mudo, y de Agustín Tufiño, marino mercante que lo llevaba a los juegos de pelota en sus escanciadas estancias en el apartamento. Confinado sobre todo al hogar, el niño se distraía mirando desde su ventana el brumoso puente de Brooklyn en el cual se recortaba la isla de Manhattan, mientras a su casa llegaban cartas, fotos y postales de la tierra del mar de la cual habían emigrado sus padres. Para la década del 30 el perímetro de la emigración era bastante reducido. Había trabajo y la lengua escolar y de la calle era el inglés, recuerda Tufiño en alguna de sus entrevistas. El encuentro con la luz del trópico
el trasiego sanjuanero y el español fue simultáneo, y su incandescencia y el vocerío ya no lo abandonarían. Primero en La Perla con su abuela a los 5 años y luego con su madre en Puerta de Tierra a los 8. El niño vendedor de maní y aprendiz de rótulos se prometió que San Juan sería su destino. ¿Cómo pensar entonces que San Juan también encontraría en él su pintor? Del oficio de rotulista que desempeñó por años y en varias dependencias, llegaría al cartel, al grabado, al dibujo, a la acuarela y a las cartas que vemos hoy. Un rastro de aquel momento será también constante en su escritura, la letra. Rotunda, obesa, en mayúscula, agramatical en su indolencia ante los signos ortográficos y las reglas morfosintácticas, y en el descuido lexical, su grafía responderá aún en los momentos más íntimos o reflexivos a la lógica del rótulo. Sospecho que fue un gesto voluntario, una afirmación de una poética propia. En una de sus últimas cartas, Tofiño se lamenta de que no hizo un arte original. Teresa leía de esa carta. Baste recordar que Edgar Allan Poe enfatizó que el verdadero arte no era original, sino singular. Entre 1974 y 2007, Tofiño padre y Tofiño hijo intercambiaron más de un centenar de cartas en las cuales el trazo del hijo se fue estilizando y el del padre se agigantaba en líneas cada vez más confusas. Ay, Pablo, me estoy comiendo las palabras. Se lamenta en mayo del 2001, en la medida que cedía su titular del búho, como se le conoció en la Tibetco, al hijo estudioso que aspiraba al arte. Y acabo de descubrir, aquí espiando la escritura de Pablo, que las letras también, esa letra obesa, ¿no? También formó parte de su legado. 2. Cuerpo textual, intercambios filiales de padres e hijos, augurando tiempos de ventura propietaria de toda la ternura. Los versos de Alberto Cortés pueden describir ese intercambio filial en que los juegos de tono, luz y lineal, así como los objetos abigarrados, citas y comentarios que saturan los sobres y el papel, sobre todo en fechas festivas como cumpleaños, graduaciones, exposiciones, San Valentines y Halloween, arman a veces en la misma carta distintos temarios y experiencias. Así, por ejemplo, la reiteración del amor por Ada y el hijo acabado de nacer se interrumpe por la mención de la sustitución del Roosevelt del águila por el oso, más afín, de acuerdo a Tofiño, al temperamento del político y por el adelanto de los episodios de la telenovela en Carta de agosto de 1979. O las cartas en que el regreso a París y a México, ya como artista reconocido, le permite rememorar ambas ciudades en tiempos pasados precarios, pero felices. Pero quizás la más sutil de estas cartas, que se inician antes del nacimiento de Pablo, cuando ya Tofiño pasaba el medio siglo y había procreado 4 hijos, es la transmutación que se opera en la relación filial, y ese debería ser es la primera carta del 1974. De ahí la pregunta: ¿existe el Padre sin el Hijo? ¿El Hijo sin el Padre? ¿En qué momento el Hijo deviene el Padre que quiso tener y el Padre deviene el Hijo proyectado? Si hay aquí una trama insistente en estas cartas, es ese proceso. El 8 de febrero de 1982, Tofiño escribe su primera carta a Pablo. Un autodibujo de trazo infantil y con colorido, bendiciones y besos, y un consejo paternal. Pablo, máscate un buen chicle en mi nombre. No te lo tragues.
En 1986 Pablo le envía un dibujo de una rosa blanca que sustituiría a la imagen de la media manzana que le había regalado Giuliani en una ocasión anterior. Y es muy interesante ese proceso porque primero aparece la rosa encima de la manzana y luego la manzana va desapareciendo, ¿verdad? La ciudad manzana. Y la rosa ya va a ser imprescindible en estos sobres. El 29 de julio de 1987, Pablo le escribe por primera vez con una letra menuda y cuidada. Querido papá, ¿cómo estás? Espero que bien. Perdona la letra. Los próximos años compensarán la distancia noticias mutuas de los estudios de Pablo, del reconocimiento nacional e internacional del TEFO, de sus constantes batallas anímicas, de los tiempos yertos del arte, de sus encuentros con John y Nitza, de los jangueos y viajes, sobre todo de la admiración creciente por la trayectoria del hijo en la música, el dibujo y la actuación. Te veo dentro de mí, confiesa en varias ocasiones. Escribe en 1999. Recuerdo cuando eras nenes y jugabas conmigo y ahora tienes 21 años. El texto completo de esa carta está en la exposición. Al don del amor añaden numerosas cartas otros dones, el cultivo y el sentido del arte, el cuidado y la responsabilidad de la patria. Pronto será Pablo quien le aconseja llevar una vida sana, lo inicie en la era electrónica, grabador de voz, celular. Por fin tengo un celular, escribe Tufiño. Lo mandate a seguir haciendo arte. La última carta dice, y es la que vemos ahora: te quiero mucho, el viejo. Es la última carta del 19 de abril del 2007. Solo ello. Despedida. La caja de cristal. Una carta siempre llega a su destino. ¿Quién de nosotros no guarda en un cofre, un cajón, una gaveta o en una caja sepultada de un armario una carta, una foto, una postal, un cartel o un recorte de periódico de aquellos que nos ¿quién de nosotros no guarda en un cofre, un cajón, una gaveta o en una caja sepultada en un armario una carta, una foto, una postal, un cartel o un recorte de periódicos de aquellos que nos llegaban antes de la grabadora de voz, del celular, del internet, de la red virtual, del Instagram? A ese no llego. Breves y puntuales algunas, extensas y elaboradas otras, en letra propia o de mimeógrafo, en papel con líneas o liso. Me refiero, por supuesto, a la correspondencia privada, la que exige una lectura demorada y la que en ocasiones nos sorprendía el sello elegido o algún dibujo adosado. Como otras memorias empeñadas de nuestras biografías, le hacemos un rincón, preferiblemente en el fondo y tapado por objetos amados que nos recuerdan nuestros afectos y nuestras experiencias. Pero estas cartas, como hemos visto de Tufiño padre y Tufiño hijo, invitan a otras rutas impredecibles, impecablemente colocadas en muestrarios de cristal o ampliadas en carteles móviles, nos dejan saber su voluntad pública y gregaria, nos reclaman verlas, preguntarles, interpelarlas, incluso queremos llevarlas con nosotros y exponerlas en nuestras salas y estudios, donde en contigüidad con otros objetos arte o domésticos
reordenarán sus significantes y propondrán otro sentido, pertinencias y pertenencias. El cristal, su falsa transparencia no puede contenerlas. Como en la primera instancia de escritura y de recepción, adquieren alas y motores. Imagen recurrentes en los sobres y en las misivas, que las regresan a Nueva York, México, Panamá, París, ciudades del arte, y a San Juan y a las montañas de la isla, los paisajes de la patria como Lares, San Sebastián y Adjunta, así como los interiores domésticos de las casas propias y ajenas que habitó, avisó o ideó tras las ventanas en los liláceos azules sanjuaneros amarrados a su tinta. Confunden cronología, edades y estados de ánimo y anímico, deseos y pesares, tiempos de precariedad y de abundancia, de amigos y bohemia, de soledad y de reflexión, urgencias de la carne, el alcohol, la comida y el líbido, activados los cuerpos bellos que transforman en modelos reales o imaginados. Van acumulando nostalgias de tiempos pasados o venideros, hibridaciones de un catolicismo de bendiciones e iconografía, santos y salmos, espiritualidades caribeñas como nuestro espiritismo la criolla, macerado en la inmigración, o el descubrimiento del Zen tras la lectura de Erich Fromm en los años 60. Que nos protejan, que nos iluminen, que nos abran camino, se insiste a través de toda esta correspondencia. Conversan estas cartas entre sí, alterando el rumbo de las palabras de acuerdo a los criterios de selección y ordenamiento del tufiño hijo que las ha librado y colocado para nosotros. Estas cartas arte, díscolas e intensas, desobedientes de los protocolos formales, incluso del género epistolar, parecen regresar a los orígenes de las cartas moldeadas en barro, mesopotámicas, susceptibles tanto al ojo como al tacto. Queremos tocarlas, seguir la línea del dibujo de la letra que se desparrama en todas las direcciones, obligándonos a voltear el papel, a abrir la misiva, a regresar al sobre. Multiplicados los mensajes a partir de mínimas variantes temáticas, como vimos, esos corresponsales tampoco se dejan atrapar en la caja de cristal. Subjetivados como los tres protagonistas de un drama público y privado de 3 décadas, entre 1974 y 2007, asumen las identidades que el afecto, los deberes y las circunstancias intercambian. Antes que Rafael fue Ralph. Antes que Tefo fue Tufiño. Antes que el búho en la Dibetco fue el Little Sign Painter que pintaba letreros en el Navy, o el observador en las junglas de Panamá durante su servicio obligatorio en el ejército, o el gato que salta de los adoquines a la mesa de trabajo o espía en los ventanales. Hago un paréntesis, un juego de palabras que Antonio Martorell le atribuye al Tefo, y ustedes juzguen su veracidad. El Tefo, Tufo, Tufiño, jamás Rafael. Contaba historias entonces, y estoy seguro que todavía las cuenta, de cómo y por qué su nada común apellido sufría esos recortes en apariencia arbitraria. Pero no, lo de Tufo, según él, venía del aroma de alcoholes ingeridos y procesados en animada conversación, en brillantes y aventuradas especulaciones filosóficas a la luz de una vela y a la sombra protectora de las aspas de un ventilador lento y acompasado en el invitador bar La Botella, esquina de San Sebastián con Cristo, la más devota y encrucijada calle del viejo San Juan, antes de que así se llamara, cuando era tan solo un bar o San Juan, como mucho el casco de San Juan. T, abreviémoslos así en la letra que fue su más insistente cédula de identificación. En el bar Seda, en La Botella, en los Hijos de Borinque, en los clubes de jazz, en el Aquí Me Quedo, en el patio de Sam, en el Café Berlín, con sombrero y lentes de botella, trasladándose entre espacios y objetos que comparten, entran y salen de los relatos y de las imágenes que despliegan sus cartas, a la vez que fotos, postales de lugares que ha visitado y de sus pintores dilectos,
de recortes de periódicos, de músicos y actores. Luego, los puntos que triangularon su recorrido por lo que ya era el viejo San Juan de sus últimos años. El correo que le trae cartas y libros, Walgreens, Pueblo y Marshalls, donde adquiere las camisas que le regresan el aire bohemio. No escapan sus amados de la permutación metonómica en el nombre. Ada Soto Barcárcel, madre de Pablo, es, según el paso del tiempo y su función en la estructura familiar, Ada con H, señora Ada Tufiño con o sin H, señora Ada Soto, o simplemente ñeca, ni Ada sin H pero con varita mágica, o un cito, ser fantástico en forma de mujer con poder mágico, a quien se ofrenda en el sobre un cito, bizcocho que no se puede oler y las flores, pero un bizcocho que no se puede comer y las flores que no se pueden oler, al menos, imagino, los no iniciados en la magia del arte. Y Pablo, sin apodos, sobre el nombre propio al cual las cartas suman atributos, declarado artista, actor preferido, el aparecido en sus noches de desvela y soledad, su estímulo para el arte. Como los viejos buques, habría que amarrar con cadenas de hierro estas cajas de cristal, Pablo. Como al tefo no se le da la ciudad sedentaria y comercial ni el arte que se precia terminado. Siguen y seguirán buscando destinatarios que compartan su asombro por la vida, por la fuerza del arte y por la palabra a los amados, a los amigos, a su país. En fin, que en abejeo celestial, como escribiera Tefo, nos llegará una carta cada día acortando las distancias. Gracias. Por último, yo voy a leer un escrito dentro del tiempo que me dijo Vanessa, y luego pues tengo unas notitas aquí sobre lo que han aportado Teresa y Malena. Primero quiero agradecer a Teresa y a Malena por estar aquí, a Vanessa por haber sido la coordinadora de este evento, al Museo de las Américas, de quien papi era fanático, y de su fundador, Ricardo Alegría, a quien siempre menciono porque será el mago de la cultura, según decía papi. Quiero aprovechar y mencionar a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, que fue la que apoyó grandemente al museo para que se diera esta exhibición, y al National Endowment for the Arts. Esta exposición que podrán ver al terminar este conversatorio, además de presentar las cartas ilustradas de un gran artista puertorriqueño, es una exposición sobre el amor. Agradezco a mi papá por no haber permitido que la distancia física fuera un impedimento para mostrarme su amor y ternura. Papi tenía 55 años cuando nací el 10 de mayo del 78. Papi siempre amó y escribió a sus esposas, parejas y a otros hijos, a Nitza, a Rafael, a Rima, a Salvatore John y a su hijastro, Puruco. Pero entiendo que yo tuve la fortuna de que en el momento en que nací, papi gozaba de mayor madurez emocional y responsabilidad paternal, y por ende la comunicación escrita fue constante. También agradezco a mi mamá, a Ada L. Soto Valentín, a quien él le decía Ada sin H, por haber estimulado a mi papá para que me escribiera. Yo tenía 7 años cuando mami y papi se separaron en 1985, y él tomó muy en serio su consejo. Aunque la separación de esto fue muy dolorosa para mí, recibir cartas de papi y poder escribirle fueron un bálsamo ante su ausencia. Para mí, esta exposición, en esencia, tiene al menos 3 vertientes importantes. La primera es que es una muestra del testimonio de más de 2 décadas de uno de los grandes artistas de Puerto Rico. Vemos a un lado del artista al que pocas personas tenían acceso. Y créanme, me dio mucho trabajo pensar en mostrar estas cartas, porque muchas de ellas pues, son muy íntimas y se revelan preocupaciones muy íntimas de él, cosas muy íntimas de él, de su vida personal, pero tienen mucha importancia para mí en cuanto a él como una figura importante para la plástica puertorriqueña. Pues las cartas nos muestran su manera de pensar sobre el arte, en momentos pasión y en otros su preocupación por no pintar.
Por ejemplo, la carta del 15 de agosto de 1992, que los invito a que la vean cuando vayan allí, es una carta que tiene un quinqué azul, ya cumple 31 años. Es una carta muy especial y voy a leerle parte de ella al final porque de alguna manera las demás cartas pues, son muy sobre lo cotidiano, etcétera, pero en esa logra resumir lo que él piensa sobre el arte y lo verán al final de este escrito. El 23 de septiembre del 94, en que celebra el Día Glorioso del Grito de Lares, y dice, me siento muy bien y doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado y siempre. Solo le pido que pueda pintar cuadros, que así pueda enriquecer el tesoro nacional de nuestro bendito y glorioso Puerto Rico. Eso es lo mejor que puedo hacer. La del 31 de agosto del 94 me aclara, no te preocupes, me siento bien, aunque no me he puesto a pintar y dibujar siempre me hace muy feliz. Pero como sé que es una fiebre, una compulsión, no está lejos de que me envuelva en la pintura. Y sobre esto hago una aclaración, que papi era una persona que necesitaba estímulo. Quizás cuando era más joven él pues tenía más disciplina, más energía, pero mi papá, pues como les mencioné, tenía 55 años cuando yo nací y él no era una máquina de producción. Él necesitaba estímulo de los seres que estaban a su alrededor, de sus esposas, de sus hijos. En mi caso, como me tocó tener un papá mayor, pues le escribía mucho, lo trataba de entusiasmarlo con postales, libros, etcétera, para que se sintiera bien y pues comenzar a pintar de nuevo, porque él tenía momentos en que no pintaba y pues por issues mentales también, emocionales, dejaba de hacerlo. Entonces en esa misma carta me dice, no te hice un dibujo porque a lo mejor tardaba en escribirte, así que pues esa carta se fue sin dibujo. La postal del 25 de febrero del 99 dice, para que dejes de sufrir, ayer empecé a pintar, gloria a Dios. También podemos ver su entusiasmo por ver el camino de su hijo en el teatro y el cine, sus anhelos, sus preocupaciones y sus temores. El 1 de octubre del 88 le decía a mi mamá, fui a ponerme lentes de contactos y después de algunas semanas fue un fracaso. Y sobre sus problemas mentales y emocionales, el 4 de marzo del 99 me dice, no he salido en 4 días, pasan cosas. En parte, por eso mi mamá tuvo que dejarlo amándolo, porque pues, a pesar de que pues, en lo social él era una persona muy jovial, pues también tenía una parte que, como muchos de nosotros, era oscura, y él lo reconocía. Algunas son interesantes por su dualidad. Hay una carta que tiene un autorretrato en la exhibición, que es del 3 de septiembre del 2000, que tiene un autorretrato bellísimo frente al morro. Pero la carta también muestra su molestia de arriba abajo, que si el mensaje que le dio la amiga en la grabadora no se oía, que los números hay que dictarlos bien, que si lo espían. Había algo que lo frustraba mucho también, y lo contaba en muchas cartas o conversaciones conmigo, que era cuando los libros se le perdían en la biblioteca. De hecho, había un libro de Freud que lo tenía como 3 veces, tenía 3 ejemplares, que era el Moisés y el monoteísmo. Cada vez que se le perdía, yo le mandaba uno por correo. Su amor por todos sus hijos es evidente, sus nietos, primos y amigos. Un 8 de marzo del 2001, en una carta que tiene un bodegón con un torito de López del Campo, que aparece en varias de las cartas, dice sobre mí, difícil pensar que no habitas en mi ser, sin querer tu imagen emana de allá, tal vez de la nada. Sobre nuestro amigo, el poeta Edwin Reyes, que había fallecido hacía 2 meses, dice, hoy en la siesta soñé con Edwin y le hablé de Vermeer. Estábamos en una gran ciudad. Podemos ver su amor por la bohemia. El 3 de febrero del 98. Hoy es día de las noches de galería y sabes bien que en la calle se llena de cuadros sin marcos. Un 2 de febrero del 99 dice, voy a enmarcar los cuadros que veo en la calle. Te contaré. Un 18 de febrero del 99 a las 10:40 p.m. Esta es la segunda carta de la noche. Volé por los adoquines con cuidado de no perder la aureola que me puso Angélica. Y por supuesto, muchas de las cartas ilustradas son obras de la plástica puertorriqueña.
La segunda vertiente, que para mí también es muy importante, es que las cartas presentan a unos padres que dieron prioridad al bienestar del hijo y pusieron sus diferencias a un lado para que el hijo recibiera mayor amor de ambos. Las cartas muestran a papi accediendo a lazos de amistad con la nueva pareja de mi mamá, que era Tomás Torres Torres, que en paz descanse. Un 14 de octubre del 87, poco después de que mami empezara a salir con mi padrastro, pues salúdame al general Tomás, un fuerte abrazo, que pronto nos veremos y nos daremos una fría. El 30 de marzo del 87 dice, cuando entren a la exhibición hay una ilustración de un plenero y en el lado él escribe el universo, Pablo, Tomás, que era mi padrastro, Alondra, que era la hija de una novia que él tenía en aquel entonces, Wilma, que era su novia en aquel entonces, las barras de San Juan y los adoquines brindan porque tenga siempre mucha salud y una eterna felicidad. O sea, esto era una familia no tradicional. Ese tema que está tan vigente en estos días, pues nosotros no tenemos una familia tradicional, pero era muy funcional. Tomás vivía mi padrastro vivía en el pueblo de Adjunta. Y papi siempre vivía deseoso de conocer más del campo de Puerto Rico, y ya que siempre vivió en la ciudad y no guiaba. Papi y Tomás fueron amigos hasta el momento en que papi murió el 13 de marzo del 2008 a las 5:35 p.m. Tomás lloró el cuerpo de papi, que había muerto de cáncer pulmonar en el hospital Ashford de Condado, y se había cerrado un ciclo de 33 años de amistad de dos padres. Sobre Tomás y Adjuntas, a papi lo entusiasmaba mucho Adjuntas y la amistad con Tomás, porque ahí es donde surge el portafolio del café que mencionó Teraceta y Tío, y pues como él era una persona que no guiaba, que vivía en la ciudad, había estado en México, había estado en Panamá, pero él desconocía el campo y que pues cada vez, desde joven, siempre tuvo esa preocupación por cada vez que iba al campo, aprovechar la oportunidad de conocer al Puerto Rico que él desconocía. Así que pues eso lo entusiasmaba mucho, que Tomás fuera al campo y que yo estuviera en el campo. Primero en Adjunta estuve 2 años y medio y luego estuve en San Sebastián por 8 años. Y bueno, la tercera vertiente de la exposición es que es una muestra de una tradición que lamentablemente está desapareciendo, o que creo que ha desaparecido casi, que es la carta escrita a puño y letra sobre papel. Mi mamá siempre ha confiado en el poder de la palabra escrita, aunque cometa errores ortográficos, igual que los cometía papi y que los cometo yo. Ella ponía a todos a escribir como manera de expresarse para tener puentes de amor o resolver algún problema. Uno de los ejemplos que doy es que mami puso a mi padrastro Tomás a escribirle una postal a mi papá, en un momento dado que a mi padrastro le dio un ataque de celo. Un ataque de celo cuando al que le tenía que dar el ataque de celo era mi papá. Entonces, pues mi padrastro escribió, yo creo que su primera postal en su vida, a papi pidiéndole excusa. Y bueno, pues la carta tiene un aspecto creativo de cómo capturar parte de nuestras vidas en unas cuantas oraciones. Y afortunadamente, desde mi niñez hasta poco antes de morir, papi y yo nos escribimos. Por último, les quiero leer parte de la carta que les mencioné, que me parece que es muy puntual, que es la del 15 de agosto del 92, que celebra 31 años. Yo tenía 14 años cuando él me escribió esto, y él tenía 70 años. Y otra observación que hago es que él va cambiando el lenguaje a través de los años, desde que yo era un niño hasta que pues, ya era un adulto, y pues se va profundizando más el lenguaje y las experiencias que compartimos. Parte de la carta dice: da tus impresiones de tus primeros días de clases. Me acuerdo y vivo los míos, no tengo quejas. Me gustaba estudiar, aunque mi único anhelo, siempre, instante por instante, era ser un pintor. Me he embriagado con el movimiento de las líneas. He soñado con los colores. El comer y beber ha sido beber y comer colores. Y he tratado de penetrar y desentrañar lo que no se ve. Lo he escondido en los cuadros de los maestros. La geometría, la división del espacio, la simetría dinámica, la regla de oro. He viajado solo mirando cuadros. Me he sorprendido. He visto el misterio en la superficie de un cuadro. He pasado de cultura en cultura. Mi atrevimiento y mi admiración me han llevado a llamarlos los amigos que me acompañan en el silencio y mi soledad. Nada más grato. El regalo de Dios al Espíritu. El arte es fabuloso. El Génesis, la creación,
Cuando uno mira la naturaleza, uno ve los cuadros y hay tantos y tantos que no se pintan, que se quedan expuestos en las largas salas del Museo del Alma. Es un caudal que se va atesorando, un tesoro, un video que lo ves a tu antojo. Eso es todo. Vamos, perdón, a abrir la sesión ahora al diálogo entre el público y las personas que han hecho sus presentaciones. Así que yo, para no estar aquí de pie agarrando este micrófono, voy a encomendarle a Pablo que él ejerza de moderador y que sea quien decida el manejo de las preguntas. ¿Ustedes también? Pues adelante, si tienen alguna duda, comentario. Sí, adelante. Ah. Sí. Sí, sí. Gracias. Gracias. Son decenas, yo creo que llega a las 100 probablemente, porque hay muchas postales también que él le escribió a mi mamá y a mí. En un momento dado nosotros nos mudamos a Estados Unidos, pensábamos que nos íbamos a mudar porque mi hermano por parte de mami se había ido para allá. Son muchísimas y yo también le escribí muchísimo, en particular porque en un momento dado papi estaba viejo y yo estaba en Estados Unidos, y viejo, o sea, 80 y pico de años. Y pues yo sabía que a él le entusiasmaba mucho ir al correo y recibir una carta que fuera distinta, una carta de amor que dijera, págame lo que me debe, que eso era algo que él decía. Cartas de amor, pues a él lo entusiasmaba mucho y en un momento dado yo empecé a escribirle, me compré una caja de esas de postal y le mandaba 2 postales semanales a veces, para decir lo mismo que habíamos hablado por teléfono, pero era cuestión de que se recibiera la sorpresa, esa, ir al correo y recibir la carta. Y fíjate, es curioso porque lo del teléfono no intervino de ninguna manera con esa comunicación. Quizás las cartas eran más emocionales, uno muestra más, cuando uno escribe uno muestra más el sentimiento, aunque nos hablábamos con mucho amor, pero sí, para contestar tu pregunta son, yo diría que cientos de cartas entre los dos, como hasta el 2007, que justo antes de que él falleciera, él se enfermó en enero del 2008 y pues ya pues para finales de 2007 pues deberían estar la última carta por ahí, por eso por el 2007. Esta no es la última entonces. Yo creo que esa debe ser de las últimas, esa nota, sí. Quería aprovechar porque tenía unas notitas también aquí, y pues si alguien tiene alguna pregunta o comentario, pues, sí. Sí, pues papi llega a Puerto Rico de niño porque tenía raquitismo, y yo entiendo que una de las razones por la que él empieza a ser artista, y Teresa fue parte de este proceso de escribir el ensayo de la retrospectiva, es que él empieza a hacer un barco
a dibujarlo cuando él estudiaba en la Brombo, en la escuela que está al lado del Hamburger. Él empieza a hacer a dibujarlo. Y él, pues, la maestra reconoce que él es un buen artista, un niño, como de algunos 10 o 11 años. Entonces ella le dice, mira, nene, llama a tu mamá que tú eres un artista. Él siempre mencionaba esto, porque era a su maestra, Mrs. Rangel. De todos modos, eso ocurre porque él está recordando a un padre ausente. Era marino mercante, no tuvo mucha relación con él, hay pocas fotos de él, pero Goyita era su madre y su padre, su mundo. Él decía que él era un mama's boy, y el cuadro de Goyita le quería ser un homenaje a su madre, y lo logró. Ella estaba muy satisfecha con su cuadro. No sé si Teresa quiere añadir algo, pero pues es nuestra obra maestra, una de nuestras obras maestras, que la pueden ver aquí en la sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Así que él sufrió muchísimo cuando ella falleció. Yo le preguntaba sobre eso, porque como yo siempre tuve la preocupación de niño de que tenía un papá mayor y que se me iba a ir en algún momento pronto, pues le preguntaba sobre eso, y pues él me decía que se paraba en la esquina y que se le iba la vida, o sea, y era un joven, de 30 y pico de años, cuando ella falleció. Él era hijo único. Sí, creo que ella tuvo un hijo antes que se perdió, pero sí, él era hijo único. Él tuvo dos primos, él tiene dos primos que están vivos, que son del hermano de Goyita, y esa figura es muy importante, que ese es Pablo Rodríguez, que fue como su papá. Y esos hijos de Pablo eran como hermanos de papi, todavía viven, están en sus 80. Y esa fue la figura paternal en la vida de papi. Lo ayudó económicamente en momentos dados. En Nueva York Pablo vendía lotería, y a papi también le llamaba mucho la atención los diseños de cómo se mostraba la lotería. Papi era un amante de las letras, parte de su gran trabajo era en la división, y lo hizo en la División de Educación de la Comunidad. Su primer trabajo fue como haciendo letras, como sign painter, así que con Juan Rosado. Sí. Yo tenía algunas notas aquí sobre, bueno, lo del tefo. En una carta él me habla sobre que papi era Escorpio, entonces los Escorpios son detectives. Y papi se pasaba leyendo y se le caía un papel al piso y veía a ver qué era el que lo decía el papel, y se pasaba investigando. Le encantan los libros sobre símbolos de religión, etcétera. Entonces, en uno de esos libros, leyendo el Tao, averiguó que Tefo, que era su apodo, era Te, era virtud, y Fo era Buda. Así que eso a él le encantaba. Cada vez que encontraba algún significado en algo, pues eso lo entusiasmaba, y pues lo metía en algunos lugares del arte. También para mí es importante la importancia de la bohemia, que la presentación que hizo Teresa. A veces tenemos esta idea del artista bohemio tirado por la esquina, y a mí parece que eso es un poquito erróneo. Yo lo vi con papi, lo veía en Ilizam, que en paz descanse, que yo creo que el arte, la vida social nutre a nuestros artistas, y en particular a un artista que es solo, como él lo era, soltero por mucho tiempo. Pero como se puede ver, las bohemias nutría su arte. La Botella, una de sus grandes obras, que está en el Museo de Ponce. Posteriormente, en los 90, hizo una versión de Nonos, que es donde era la botella. Y muchísimos dibujos que hacía en los bares, pues lo nutrían. Y entonces, pues sí se daba la cerveza y pues se divertía muchísimo, pero también estaba nutriendo su alma, como él le llamaba. Teresa mencionó la luz.
que es muy importante en Tufiño. Edwin Reyes, en el documental que hizo Edwin de Papi, decía que al maestro de la luz le molestaba la luz. Y después esto en parte es por el problema visual que él tenía, que a partir más o menos de cuando yo nací en el 78, empieza a tener problemas visuales, por eso en parte eso icónico de él del sombrero y los lentes con fondo de botella, pues son parte de ese issue que él tenía con la luz. Y entonces él empieza, como muy bien mencionó Teresa, a adaptarse al problema que tenía, porque ya no es tan espontáneo como era antes, como el Tufiño joven. Entonces se empieza a utilizar fotos, a cuadricular el espacio. Así que eso es un punto importante. Sobre la originalidad, que lo mencionaron ambas, hay una carta en que la menciona la originalidad. Yo creo que eso está atado, su preocupación con la originalidad, está atado a una decisión que tomaron muchos artistas de la generación del 50, del cual él se sentía muy orgulloso. Y es que, esto me lo dijo Elise Marín el otro día, la hija de Augusto Marín, poco antes de Papi fallecer. Papi nunca perdió el sentido del humor ni su vitalidad mental. Y poco antes de fallecer, él le manda un mensaje desde el hospital a Augusto Marín sobre la generación del 50. Y le dice a Alicia, dile a Tuto que la generación del 50 es la raíz cuadrada del arte puertorriqueño. Y eso es él en el hecho de la muerte. Es él. O sea, esa habilidad de mantenerse vivo aunque el cuerpo esté muriendo, eso yo lo vi con mis propios ojos. Agradezco a Rafi Treyes, que estuvo muy presente en ese proceso, a nuestro artista Rafi Treyes, que me acompañó y me dio mucho apoyo en ese proceso. Eternas gracias. Y pues menciono esto porque para él su nacionalidad era muy importante. Hay un video de él que está en internet, que él habla, es en inglés, que él habla sobre la nacionalidad. Y él estaba muy orgulloso de su nacionalidad, y los artistas de esa generación lo estaban, y no lo oían a esto, en un momento dado en que era difícil hacerlo. Y él decía que if the Italians are nationalists and the French are nationalists, why the hell can we be nationalists? O sea, ¿por qué nosotros no podemos tener un amor grande por nuestra nacionalidad si los demás países lo hacen? Y pues yo creo que por eso es que él menciona la originalidad, porque ese grupo de artistas sabían sobre los movimientos que estaban dándose en otras partes del mundo, pero entendían que había un lenguaje que era más, que es el lenguaje figurativo, que era el más apropiado para el momento. Y el grabado, que es un lenguaje que puede llegar a las masas, a diferencia de una pintura que la cuelgas en una casa y pues ahí se quedó en un museo. También Malena mencionó el hijo proyectado, y pues yo creo que pues sí, había un grado pensé que porque habían tantas cartas, pues sí, era una relación muy buena, pero también yo creo que él se entusiasmaba mucho con volver a vivir el proceso de él, que él vivió cuando joven como artista, y volverlo a ver en mí como artista en Nueva York, y tratar de alguna manera asegurarle a ese hijo, mira, estás haciéndolo bien, ese es el camino correcto, yo sé que es difícil, eres valiente, eres atrevido, y yo creo que eso lo entusiasmaba mucho a él, ver que tenía un hijo artista, como se lo habrá disfrutado anteriormente con Nitza, que también es artista, y con Rafaelito y Rima. Estímulo para el arte, y lo de estímulo para el arte pues se lo mencioné ya, que él no era una máquina de producción, y eso yo lo tenía bien claro en él, que especialmente después de sus 50 y pico de años, pues él necesitaba entusiasmarse, que lo entusiasmaran, y pues eso a veces lo hacían los hijos, las novias, el bar, los libros, lo puertorriqueño, el éxito de un puertorriqueño lo entusiasmaba, el éxito del arte puertorriqueño lo entusiasmaba mucho. Por eso fue también tan importante la retrospectiva. Sí. Eso le dio mucha vitalidad, mucha alegría, muchos deseos de hacer y de compartir. Él iba continuamente a la exposición en el Museo de Arte de Puerto Rico. Iba a la exposición y llevaba amigos o se encontraba con gente en la sala, y entonces comenzaba un diálogo entre él, la obra y las personas que estaban visitando. O sea que para él fue como revivir todos aquellos trabajos, porque fue una exposición
muy abarcadora, ¿verdad? Desde su época en México y desde antes de la época en México hasta el momento en que se da la exposición en el 2001. Eso fue de mucha satisfacción poder compartir con él esas alegrías. En una de esas cartas él dice, si las raíces están bien, todo florece. Todo florece. Y eso apunta a su amor por Puerto Rico, por lo que hacen los jóvenes artistas, también por el asunto de que él estaba muy orgulloso de su afrodescendencia, que es algo también muy importante en la figura de mi papá como artista puertorriqueño. Y ¿vas a decir algo? Sí, un poco sobre, siguiendo a lo que acabas de decir, lo que acaba de decir Teresa, hay Acércate. ¿verdad? Bueno, yo no realmente me inicié más bien en Tufiño con esta invitación, ¿no? Pero uno de los aspectos que a mí siempre me ha interesado y que encontré en Tufiño, como he encontrado en René Marqués, he encontrado en otra gente del grupo de la Dibetco, en particular esa relación también con los Rosman, con los Delano, etcétera, es que hay un aspecto en la recuperación de estas generaciones que yo encuentro que ha sido poco atendido, por lo menos yo no lo conozco, que es la experiencia inmigratoria. Esa experiencia inmigratoria que tuvieron muchísimos. Yo conversaba hace rato con mi marido, por ejemplo, que muchos de ellos tuvieron que hacer servicio militar obligatorio. Esa es otra experiencia importante. Y la recepción que esta generación del 50 tuvo, particularmente en lo que podríamos decir un renacimiento de las artes en el barrio. Los talleres que se hacen en el barrio, no me acuerdo si se llamaba el taller boricua que utilizaban, y la importancia del grabado. Quizás yo me equivoco, Teresa, y tú eres la persona, pero me da la impresión de que en un momento determinado, cuando aquí se estaba quizás valorando otro tipo de arte, etcétera, esta generación del 50, los grabadistas, tuvieron un impacto, una fuerza muy poderosa, ¿verdad?, en las nuevas rearticulaciones culturales de esa inmigración. Hace poco estuve hace unos meses, en mayo, en la reinauguración de la sala de exposiciones del Museo del Barrio. Y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención era una sala prácticamente dedicada al grabado, que además era extraordinario. Es que eso es uno de los fuertes del arte puertorriqueño y del arte que produce la generación del 50, porque es un grupo de artistas que regresan, muchos de ellos regresan al país para esa fecha. Bueno, No, él hablaba inglés quizás con Rossman. No, porque Irene aprendió a golpe, pero aprendió el español y Jack también. O sea, ellos no fueron de los americanos que se quedaron hablando el inglés. Ellos tengo entendido que Wales, ¿verdad? Wales. Con Fred Wales y con, si mal no me acuerdo, Fred Wales, ¿verdad? Que fue un poco, ¿verdad?, la persona que fue director de la Dibetco, y la presencia de los Delano, la presencia de los Rospan, que son además unas figuras importantísimas, ligadas a proyectos culturales muy importantes, etcétera. Pero yo incluso en las cartas de Tufiño se hace referencia a intercambios en inglés. En René Marqués también hay textos escritos en inglés, que es muy interesante, digamos, para mirar quizás esa experiencia de la inmigración, no quizás de la manera punitiva, ¿verdad?, o que a veces se ha visto, ¿verdad?, en relación a la defensa de lo nacional, sino pensándolo desde esta gente que más boricua no podían ser. Bueno, y fue necesario, no fue necesario, pero vamos, que un puertorriqueño nacido fuera de Puerto Rico, en Brooklyn, ha sido
a mi entender, de la generación del 50, el artista que de manera más cabal, más completa, ha podido adentrarse en lo que es lo que yo llamo el Oller del siglo XX. Para mí eso es lo que hace Tufiño. Por eso ese clic que hacemos con él y con su obra inmediatamente, porque es uno de los más puertorriqueños de los artistas de ese momento, sin ser ni pintoresco, ni aun cuando trabaja el tema de la bomba, que es un tema que uno lo ve a veces tan trillado y tan comercializado, ¿verdad? Pero el tema de la bomba, el tema de la plena, el tema del café, todas esas cosas con las que él intenta conocer mejor a su país. Y lo conoce tan bien que logra crear una imagen de eso, una imagen que ha podido permanecer a lo largo de todas estas décadas. Sí. Creo que la señora de atrás tenía una pregunta, ¿sí? Sí, claro. Esas no son las únicas cartas de él hacia mí que yo tengo o hacia mi mamá, y él también pues compartió muchas cartas con su primera hija, con Nitza, con Salvatore, con su otro hijo. Tenía muchas amigas con las que compartía cartas también, que pues, en algún momento saldrán a la luz. Amigas artistas, tenía una amiga en París, no voy a decir el nombre, pero con la cual él compartió mucha comunicación, y pues sí es algo que él hacía con alguna frecuencia, pero pues conmigo pues las razones que les expliqué, pues estaba lo de mi mamá que le entusiasmó, y yo también pues le escribía, y era otra etapa de su vida, así que pues se dio con más frecuencia conmigo. Pero sí, hay muchísimas cartas de él que están por ahí. Pablo, tengo curiosidad por una carta, ahora que mencionas esto. Es una carta un poquito rara, ¿verdad? En esa selección que hiciste. Es la carta casi al final que se le escribe a una tal Helen. Y me parece bien interesante. Sí. Es una carta que se escribe, escrita en inglés, con otro tipo de tipografía. Aparentemente era una admiradora que le hizo unas preguntas y él contesta con una gran formalidad. Sí. A mí lo que me pareció interesante, porque me imaginé que había muchas cartas de dónde escoger, es por qué incluirla en esta selección. No, esa no se incluyó, perdón, No, que aclare. solamente se incluyeron en la selección de todas las cartas que pude leer, que Pablo me las dio todas. Yo seleccioné unas 30 y pico y como 10 postales. Las postales son divinas, porque las postales están llenas de narraciones. Uno piensa que una postal va a ser hola, ¿qué tal? Adiós. Bueno, no, son estupendas. Pero esa carta estaba en el grupo, pero no se incluye porque no es una carta a Pablo. Además es una persona que él parece que no conoce. Sí. Alguien que le escribe, pero que él en realidad no sabe quién es. Sí, pues, bueno, eso es, lo que ella menciona es una carta de una señora que se llama Helen algo. El punto es que a él le llegan gente, él atendía a todo el mundo de la mejor manera que podía, y le escribió una carta muy bonita a esta persona que tenía un grado de curiosidad sobre su obra o algo en particular. Luego yo tomé el rol ese de secretario de él, porque pues imagínate, pues no sé contestarle cartas a muchísima gente. Sí, adelante. Hola. Sí. Sí. Claro. Claro.
Pues en este proceso, aquí está Limari con mi esposa y yo tengo un revolú en casa increíble, porque durante el proceso empecé a ver cosas que también, obviamente, no son parte de esta exhibición, pero por ejemplo vi cartas de Carlos Raquel, nuestro artista Carlos Raquel Rivera, que también celebra su centenario en estos años. Y supongo que pues la familia de Carlos Raquel tendrá de papi, y Carlos Osorio, que era un gran amigo de papi y de mi mamá. Tengo cartas de Carlos Osorio hacia papi y a mami. Y me creó esa preocupación también, porque aparte esto pues es una cuestión más familiar y son unas cartas que yo tengo, pero qué hacer con estas cartas y quizás crear un depósito. Bueno, pienso que el museo, quizás el de la UPR, sea un lugar adecuado para eso, para comenzar a depositar estos escritos de nuestros artistas, esta correspondencia de nuestros artistas, que yo sé que existe porque ya yo empecé a verlo, qué sé yo, la carta de renuncia de papi a la Diverco, los borradores, que son unas cartas pues de nuestros artistas que deberían estar en un lugar en particular, y pues puede ser otro punto de partida para investigaciones. Sí. 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 En el caso de papi, yo hago una aclaración, y es que papi siempre tuvo la preocupación de que él primero nace en Nueva York, y llega acá a los 10 años, tuvo unos brincos de grado, etcétera, y llegó como hasta 8º grado, y siempre tuvo una preocupación de educarse. Claro, luego él va a estudiar a México posteriormente arte, pero él siempre tuvo esa preocupación, y pues a diferencia de otros artistas de aquí, como digamos Antonio Torres Martínez, que era un intelectual, y no estoy diciendo que papi no lo era, pero o sea, por eso es que menciona la carta esa en que él expresa lo que siente sobre el arte, porque son pocos los ejemplos en las cartas de papi en que él puede resumir lo que él piensa sobre lo que él ha vivido en todos estos años. Y pues sí, él leía muchísimo y eso, pero son pocos los escritos de él de Tufiño que resumen pues lo que él pensaba sobre su arte, a diferencia de otros artistas de aquí, como mencioné, de Torres Martínez, que sí pues escribió para El Nuevo Día y pudo resumir lo que representaba la generación del 50 para el país. Sí. Sí, sí. Muchas gracias por estar aquí.